pero no sé por qué no. Ahí sí se puede ver, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. En los siguientes 30 minutos vamos a hablar de enfermedades emergentes y fiebre en el trópico. Eh, Nuestros objetivos es describir la etiología y abordaje de las enfermedades febriles de pacientes que vienen del trópico y hacer un enfoque sindrómico de las principales enfermedades. Este es un papiro, pero ¿por qué le pongo? Porque tuvo a más de 2.700 pacientes de seguimiento, es uno de los trabajos más grandes, y se vio que la enfermedad del trópico puede ser hasta un mes después de que el paciente vino de su viaje en un 40%. Sin embargo, hasta los 3 meses, 36%. O sea que yo puedo tener cuadros febriles hasta casi un 80% dentro de los primeros 3 meses. Y de ahí entre los 4 y 12 meses ya va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, malaria se puede detectar hasta un año y un poquito más. Por eso es que a ustedes siempre les pedimos que en su historia clínica pongan viajes en el último año, ¿no? Pero recuerden que la mayoría, hasta el 50% va a ser el primer mes. Y las enfermedades que más se van a poder ver eh, de los que viajan al trópico, aparte de todas las enfermedades, las condiciones tropicales per se, que van a ser riqueza, falciparum, dengue, principalmente va a estar dengue y también malaria. Pero después tú te vas a enfermar como cualquier otro cuadro, que enfermedades respiratorias, del tracto respiratorio inferior, infecciones tipo mononucleosis, infecciones urinarias, que te pueden explicar tu cuadro febril. Solamente para resaltar que del trópico, cuando uno va chequeando, el 13% de febriles son explicados por, por dengue. Y cualquier condición tropical, hasta un 36%. El resto de pacientes, el 64%, va a tener una enfermedad común y corriente. Por lo tanto, a tu diagnóstico diferencial que tú haces desde el momento que viene el paciente, tú le agregas estas otras enfermedades que son características de alguien que ha venido de viaje en el trópico. Y de ellas la más importante que tenemos que chequear es que Plasmodium falciparum, si no es detectado, te puede ser incluso mortal, ¿no? Entonces, el riesgo va a variar según la zona del país e incluso dentro de la misma área. Eh, por, por ejemplo, si yo vengo tengo un paciente con fiebre, anemia severa, y viene de Iquitos, ese debe ser fiebre amarilla. Si tengo un paciente fiebre, anemia severa, que descompensa al paciente y viene de Huaraz, se es Bartonella. Lo que quiero decir acá es que el antecedente epidemiológico de la zona en que viene tu paciente va a ser muy importante. La duración del viaje también es muy importante porque acuérdense que las enfermedades tienen un periodo de incubación. Si, por ejemplo, tengo dengue a los 4 meses de ir al viaje, eso no ha sido adquirido en Iquitos, en una zona donde hay alta prevalencia de dengue, eso lo he adquirido en mi comunidad porque el periodo de incubación del dengue mm, no es 4 meses. Entonces, valorar el periodo de incubación va a ser muy importante. Y estas son las zonas que, por ejemplo, declaran zonas de fiebre amarilla en el mundo, pero cuando vemos eh, en el Perú, no es que yo viaje a Iquitos y ya voy a tener riesgo de fiebre amarilla, no es que yo viaje a Tarapoto y voy a tener fiebre amarilla. En realidad, eh, fiebre amarilla voy a tener en donde están estas vertientes, ¿no? Pero obviamente si se va un americano, por ejemplo, a Lima,
Donde no hay fiebre amarilla, sin embargo, ahí le van a hacer su recomendación de vacunarse con fiebre amarilla porque todo el país va a estar pintado de, de rojo como señal de alarma o como señal de que es un país donde hay fiebre amarilla. Pero en realidad ni siquiera en mismo Iquitos, ni siquiera en mismo San Martín, en todo sitio vas a tener igual riesgo. Por lo tanto, conocer bien cada una de las zonas de riesgo va a ser muy importante. Es bien útil, como le repito, precisar las fechas del viaje. Esto tiene que ver mucho con el periodo de incubación. Y en general, como estábamos hablando, dengue se puede excluir si los síntomas se presentan 14 días de exposición. En general, malaria, va a parecer contradictorio lo que les digo, usualmente se presenta en los primeros 7 días, pero hay casos donde por la fisiopatología de la malaria, que ustedes lo van a ver muy bien en tropicales, esta podría ser subdiagnosticada y tener un tiempo de diagnóstico muy tardío. El propósito del viaje y las actividades tienen un rol también. Una cosa es que vayas a Iquitos, a una zona de la selva a selva, a un viaje exploratorio, y otra cosa es que vayas a Iquitos ciudad. Los riesgos van a ser diferentes. Una cosa es que tú hayas consumido bebidas locales y otra cosa es que tú te hayas cuidado y solo hayas tenido en cuenta de tomar bebidas debidamente seguras, como embotelladas, etcétera. Ese tipo de riesgos también uno lo tiene que evaluar. Una cosa es que hayas tenido profilaxis eh, para dengue, profilaxis para fiebre amarilla, para malaria y otra cosa es que no lo hayas tenido. Todos esos detalles van a ser muy útiles. Entonces, las condiciones del viaje van a determinar también tus riesgos. Como ven en esa imagen, eh, hay zonas que claramente son selva, selva, y que van a tener más riesgo que otras zonas. O hay zonas como esta que tienen claramente posibilidad de contaminación y acá tú puedes tener todos los cuadros entéricos, acá puedes tener todo, tifoidea, este, eh, y todas las gastrointestinales a la vez, porque es una zona netamente contaminada. Sin embargo, a veces tú puedes creer que no estás expuesto a una situación como esta, pero por ejemplo, el agua con que lavan tu motocar, puede ser con esa agua y tú ni cuenta te has dado. O el personal de servicio que está en un restaurante podría vivir en estas zonas y si esta persona no tiene adecuada limpieza, es una persona que potencialmente te puede contagiar otras enfermedades. Entonces, las condiciones de vida de donde está el viajero y de los que están en el entorno del viajero van a ser muy importantes para determinar riesgos. Tengo poco acceso al agua, me he metido a selva profunda, son alojamientos económicos, etcétera, te dan más riesgos. El estrecho contacto con la población también te puede someter a algún riesgo adicional. Lo que estábamos comentando, el consumo de alimentos crudos, poco cocidos, todas las hepatitis, todas las diarreas eh, te, te pueden estar dando y tú estás sometido a estos riesgos. Entonces, cuando viajen a Iquitos, si es que todavía se va a producir el viaje, tenga mucho cuidado porque acá tiene factores de riesgo, pero debidamente con su cuidado no debe pasar nada. Miren, esto también es una foto que les quería mostrar. Miren, acá es una zona de expendio de plátanos, de alimentos, que pueden ir a un restaurante supuestamente bueno, pero que no guarda la salubridad. Tú estás expuesto a todo esto. Esos motocars que están ahí se lavan con esa, podrían ser lavados con esa agua y tú estás expuesto a ese riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado y acá básicamente lavado de manos. Lo que les estaba comentando, el hecho de haber tenido profilaxis o no va a ser una medida que te aumenta o te disminuye un riesgo para tener tal o cual enfermedad. Morbilidades actuales, uso de medicamentos inmunosupresores, eh,
enfermedades como tener disfunción esplénica, sickle anemia, te dan mucho más riesgo de enfermedad por gérmenes capsulados como neumococo, hemófilos, eh, o más riesgo de malaria. El uso de medicamentos como antimaláricos en forma incompleta pueden tratar parcialmente la enfermedad y tú no diagnosticarla. El estar en contacto con enfermos o estar en contacto con personas que no tienen buena higiene te puedan generar más riesgos. Entonces, ¿por qué hemos hablado de todos estos datos? Porque cuando uno saca la historia, uno tiene que ser sumamente cuidadoso Pero me olvidé. Dejé la mensaje. para tener una historia completa, y eso significa que te has sentado, has agarrado tu silla y has sido muy prolijo con la historia, porque eso te va a ayudar. El examen físico completo, obviamente, este, eh, por ejemplo, infecciones severas pueden estar relacionadas a encontrar en piel petequias, púrpuras. Usualmente se dice meningococo, pero en realidad púrpura puede haber en cualquier bacteria. Hemos tenido pacientes con púrpura por neumococo y otros gérmenes, y no han sido meningococo. El tener linfadenopatía, hepatomegalia, que lo vas a ver gracias a un buen examen físico, te va direccionando a determinados cuadros de infección. Una vez que tú tienes tus potenciales diagnósticos, que ahorita lo vamos a ver, de acuerdo a tu historia clínica, de acuerdo a tu epidemiología, vas a plantear unos dos o tres diagnósticos principales. Y de acuerdo a esos diagnósticos, tú vas a pedir exámenes. Ah, pero hemos visto que no debemos dejar de pedir descarte de malaria, descarte de dengue en gente que viene del trópico. Y como habíamos visto incluso después de los primeros 12 meses. En la primera línea del paciente que está febril, también vamos a pedir hemocultivo, examen de heces, tres exámenes de heces, hemograma, urocultivo, transaminasas, eventualmente una radiografía de tórax, eso depende del examen físico. Y no se olviden, un hemocultivo en realidad se refiere a un set de hemocultivos, y un set de hemocultivos son dos hemocultivos. Un hemocultivo tiene que tener adecuada limpieza, si no se va a contaminar y falsamente voy a tratar cosas. Tiene que tener una determinada cantidad de sangre que tengo que tomar. En neonatos, no menor de 1 mililitro. Ellos necesitan poca cantidad porque la concentración bacteriana es mayor en 1 mililitro que en niños más grandes. Y si es niños más grandes, como nemotecnia, les puedo decir, si pesa 10 kilos, pueden sacar 5 cc. Si pesa 20 kilos, pueden sacar 10 cc. Si pesa 30 kilos, pueden sacar 15 cc. Si pesa 40 kilos o más, pueden sacar 20 cc. Esos 20 cc le dividen en dos frascos, porque un set de hemocultivo es dos hemocultivos. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? Y la cantidad de sangre que uno saca también debe ser adecuada. Si no, no voy a tener aislamiento. Luego, en la segunda línea se consideran, si es que no tengo el diagnóstico, puedo repetir una lámina gruesa. A veces se ha diagnosticado en la tercera lámina en caso de malaria. Puedo solicitar ayuda de un infectólogo, microbiólogo, o ampliar mi set de diagnóstico. Tengo linfadenopatía, hepato, esplenomegalia, etcétera. Comienzo a pedir Epstein-Barr virus, citomegalovirus, etcétera, de acuerdo a los hallazgos que pueda tener el paciente. Pero a veces el paciente sigue febril y no se llega a un diagnóstico. Los, he- uro- u- los hemocultivos, los hemogramas no son tan claros. Y entonces ahí eventualmente voy a pedir tomografía, eventualmente voy a pedir un aspirado de médula ósea, eh, y también voy a pedir otros exámenes específicos como búsqueda de antígenos para determinadas enfermedades. Hay algunos hallazgos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si yo tengo eosinofilia marcada, me puede ayudar a distinguir algunas enfermedades. Y por ejemplo, cuando tengan ustedes eosinofilia, ¿en qué tienen que pensar? En esta mnemotecnia. Eosinofilia es igual a fiesta china, ¿no?
F de fasciola, I de isospora, E de equinococos, S de estrongiloides, T de toxocara, S de ascaris, ¿no? Entonces, cuando tengan eosinofilia, no se olviden, fiesta china. En general, esta mnemotecnia te dice todas las eosinofilias, C de colagenopatía, H de enfermedades hematológicas, I de infectológicas, N de neoplasias y A de alergias. ¿No? Pero en infectología ustedes saben que la fiesta es doble, aparte de pensar en estas, nuevamente fasciola, isospora, equinococo, strongyloides, toxocara, ascaris, también piensen en filaria y meloneptis. Enterobius solo si tiene una infección masiva, schistosoma, trichuris y ancilostoma que me pueden dar este, eosinofilia. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio y por lo tanto, ¿cómo llegar a un diagnóstico diferencial tan amplio de tantas enfermedades? Bueno, la epidemiología, la historia clínica bien detallada que estamos hablando me va a ayudar a tener mayor probabilidad de ciertas enfermedades que de otras y voy a ir planteando en orden. No se trata de pedir todos los exámenes a la vez. Tengo que hacer un uso racional y acá va a ser muy importante un profundo conocimiento de cómo se comporta una enfermedad, de cuál es su epidemiología para no estar pidiendo exámenes por gusto. Además de las enfermedades mencionadas, siempre no se olviden de pensar en esos pacientes que están febriles, con hallazgos no tan claros. Leptospira, monocleosis son enfermedades que uno debe ir pensando. Pero recuerden que no todas las causas son infecciosas. Si yo tengo fiebre persistente y ya pasó un par de semanas, no estoy, mis pruebas son negativas, o si tengo hallazgos muy sugerentes de otras enfermedades no infecciosas tipo Kawasaki, inyección conjuntival bilateral sin secreción, lengua en frambuesa, aumento de volumen en manos, en los labios agrietados, etcétera, voy a pensar en enfermedad Kawasaki y tengo que saber que tengo una ventana de oportunidad para pensar en Kawasaki y esto es si tengo un paciente febril más de 4 o 5 días y con estos hallazgos que acabo de escribir, Kawasaki es una condición, ¿por qué lo tengo que pensar inmediatamente? Porque si yo no pienso esta condición, tengo el riesgo de aneurismas arteriales y, y- y ya, de hecho hay mucha gente que estuvo con fiebre persistente, nunca fue diagnosticado y se sanó, pasó un tiempo y tuvo súbitos paros, esos han sido aneurismas que se han roto, pero que nunca nadie le diagnosticó Kawasaki. Hay cuadros febriles persistentes que sí están asociados con compromisos tipo articulares, etcétera. Aparte de pensar en las infecciones, piense que también puede ser una artritis reumatoide juvenil, una leucemia, un linfoma, un lupus, un síndrome hemofagocítico. Y eso lo van a ir planteando si cuando tienen un primer abordaje no tienen un diagnóstico. Dengue, muy rápidamente, porque ustedes van a tener su clase de dengue este, una sola hora para hablar de dengue. Pero ya acuérdense que dengue es una condición que estamos tratando porque cada vez se hace más común y ya es en todo el Perú. Entonces, cuadro clínico, dolor de ojos, dolor muscular, dolor de huesos, dolor en articulaciones, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, un rash característico muchas veces, el, el mar rojo con islas blancas nos debe hacer pensar en dengue. Pero acá rápidamente nada más, recordar que el dengue tiene una fase crítica y una fase de recuperación. En la fase febril, usualmente esta fase febril, la fiebre es 3, 4 días y luego cae la fiebre y el paciente se siente mejor, pero ahí en ese momento hay que tener cuidado. Si ustedes bien ven que hay una caída de las plaquetas, un aumento del hematocrito, esa fase crítica, esa hay que tener cuidado, porque yo puedo tener choque hemorrágico, etcétera. La fase febril, como repito, dura 3 a 4 días, la fase crítica de 3 a 6 días y luego viene un estado de recuperación. Este cuadrito que era tan claro y que va a encontrar todos los libros, cuando hemos tenido pues
los brotes grandes de dengue a todo el país, nos hemos dado cuenta que no necesariamente este cuadrito es así. Las fiebres usualmente pueden durar hasta 7 días. La fase crítica, que en realidad solo debe durar el tercer al sexto día, puede durar mucho más tiempo. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esto es el cuadro muy, muy típico, pero ya sabemos que no es tan así. Sobre todo, si bien es cierto, cuando no cumple el cuadro típico, pero es periodos de epidemia o endemia, piense que es una posibilidad todavía. Eh, Obviamente, si el cuadro no está siguiendo un cuadro típico, ustedes tienen que ampliar sus posibilidades diagnósticas también. Síntomas, deben recordar que los síntomas de dengue pueden ser desde no tener síntomas, y eso se sabe porque muestreas si te das cuenta que hay chicos con clara cantidad, con antígenos de enfermedad activa o IgM antiguo, y tus hermanos hacen síntomas y el resto no. Es más, se sabe que hasta el 70% de pacientes con dengue no tienen síntomas, hasta síntomas más inespecíficos, fiebre, malestar, dolor de cuerpo y ahí quedó, como cualquier otro virus. Sin embargo, si yo tengo epistaxis, hepatomegalia, oliguria, tengo que saber que eso puede ser riesgo. La cefalea, el dolor retrocular, las arterias que son más comunes en niños mayores y niños menores no podrían no tener ninguno de esos síntomas. Y algunos también podrían cursar con cuadro gastrointestinal. Pero acá lo que nos importa en realidad es, si yo tengo la posibilidad de tener un dengue, yo tengo que discriminar. Si mi paciente tiene dengue, me interesa clasificarlo como dengue con señales de alarma o dengue grave. El dengue, si que tiene señales de alarma, eso lo voy a agarrar y lo voy a observar más de cerca, sí, eventualmente lo voy a hospitalizar o le voy a seguir cada 24 horas. Y obviamente el paciente con dengue grave le voy a hospitalizar inmediatamente. Y dengue grave yo voy a pensar cuando tengo extravasación de plasma, hemorragias graves, compromiso de otros órganos, hipotensión, trastorno del sensorio, etcétera. Pero ¿qué es el dengue sin signos de alarma? Ellos son pacientes que han venido de una zona de área endémica o viven en un área endémica, obviamente, que tiene fiebre y dos de los siguientes criterios: náuseas o vómitos, rash, mialgia, artralgia. Ellos pueden, en realidad, dengue probable, sin signos de alarma, no me preocupo. Entonces, ¿en quién me tengo que focalizar? En aquellos que tienen signos de alarma. Y eso sí tiene que quedar bien claro. Tengo un paciente con sospecha de dengue y el que debo preocuparme es si tiene dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargia, hepatomegalia más de 2 centímetros, aumento del hematocrito junto con caída de las plaquetas. Ese paciente le voy a tener mucho más cuidados, se lo hospitaliza o se lo observa muy de cerca, si es que no tengo dónde hospitalizar. Y dengue severo ya, shock, distrés respiratorio, sangrado severo, transaminasas más de 1000, alteraciones en el sensorio, ese es dengue severo y por lo tanto ese paciente se va inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de shock porque si no hago las cosas adecuadamente se me puede morir. Otro, otro punto que lo van a discutir en tropicales también es que hay enfermedades como chikungunya, que me puede dar síntomas parecidos a dengue, ¿ya? Los niños con historia previa de dengue tienen riesgo de más dengue severo, eso también hay que tenerlo en cuenta. El síndrome de dengue con shock es más común que dengue hemorrágico. Y el chikungunya tiene en general similar presentación, pero típicamente es menos grave, pero sí tiene un compromiso de artralgias, dolores crónicos que pueden ser invalidantes. Y un poco para diferenciar chikungunya con dengue. En chikungunya la fiebre y el compromiso articular son un poco mayores que dengue. En general
hay mucho malestar, mucha mialgia, compromiso articular, mucho más que dengue. Hay artritis en chikungunya, en dengue suele haber artralgia cuando lo hay, pero artritis y artralgia es más común en chikungunya. En cuanto a las fiebres más elevadas en chikungunya, pero también hemos tenido ahora en endemia, que hemos tenido pacientes con fiebre alta también. Quizás recalcar que eh, los trastornos hematológicos son más frecuentes en dengue, neutropenia, trombocitopenia, hemoconcentración. Y lo que sí es un poquito más frecuente en chikungunya es linfopenia, pero en realidad hay mucha sobreposición de estos hallazgos. Entonces, a la hora de la verdad no te ayuda mucho para distinguir si estás frente a uno u otro. Va a ser muy importante que cuando tengamos epidemias o no tengamos acceso al laboratorio o tengamos escasez de pruebas de laboratorio, o si estamos en plena epidemia, no necesito estar pidiendo prueba para todos, porque si no voy a botar mis pruebas, ¿no? Imagínense en la época de COVID, eh, si a todos les tendríamos que tener que haber hecho pruebas, no hubiese alcanzado las pruebas. Ya en un momento epidémico, si tiene tales características, si tiene tales hallazgos, muy probablemente será COVID, muy probablemente será dengue, porque es la enfermedad prevalente, la enfermedad que está circulando. Ahí lo que nos va a interesar saber cuándo no es COVID, cuándo no es dengue, cuándo no es malaria. Porque tampoco podemos caer en el enfoque de que todo es dengue, que todo es malaria, que todo es COVID. Y eso ustedes han visto que retrasaba otros diagnósticos importantes y el paciente se podía complicar. Pero el enfoque sindrómico nos va a ayudar muchísimo cuando tenemos cuadros febriles agudos. Una condición que hemos estado recalcando es preguntarnos si el paciente tiene malaria o no. Hago su gota gruesa, si es negativo, le voy a comenzar a dar enfoques sindrómicos, recordando que a veces mi gota gruesa puede ser un falso negativo. Si obviamente si es gota gruesa positivo, tratamiento antimalárico, que ustedes lo van a ver. Una forma de hacer ese enfoque sindrómico es, a ver, tengo fiebre más estos hallazgos. Si tengo fiebre más exantema, que puede ser máculas, páculas, petequias, vesículas, voy a crecer el diagnóstico de dengue, riqueza, leptospira, chikungunya, sarampión, ahora que no están vacunada la gente, y también no se olviden Zika, sífilis, VIH, dependiendo de los riesgos. Si tengo fiebre más hemorragia, petequias, equimosis, hipotensión, etcétera, riqueza, leptospira, fiebre amarilla tienen que estar en mi diagnóstico diferencial. Si tengo fiebre más compromiso respiratorio, dificultad respiratoria, riqueza, leptospira, hantavirus, influenza, adenovirus, BCR, sobre todo en niños pequeñitos o ancianos, BCR, ya saben que es un virus muy importante, pero no olvidar que leptospira, hantavirus pueden cursar con un cuadro respiratorio, con febril. Si el paciente tiene fiebre, más ictericia, más coluria, más acolia, fiebre amarilla, leptospira, son diagnósticos importantes. No olvidemos también Epstein-Barr virus, citomegalovirus. Si además mi paciente tiene fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, toxoplasmosis, son diagnósticos que tengo que pensar. Arañazo de gato también, ¿no? Y si tengo síntomas inespecíficos, siempre el febril, sin síntomas específicos, fiebre tifoideas, otras salmonelosis, chequear abscesos hepáticos, dengue, chikungunya, así que y cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, pero te va a ayudar a hacer un diagnóstico. Y también la vigilancia sindrómica va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque la vigilancia sindrómica nos ayuda a detectar rápidamente presencias de brotes y va a tener un impacto bien alto en la salud pública. La vigilancia sindrómica prioriza la detección de síndromes fácilmente reconocibles que no dependen de diagnóstico laboratorio. Permiten la detección precoz. Y fíjense acá, este cuadrito es bien interesante. Cuando uno hace la vigilancia sindrómica que estábamos hablando,
Si haces una vigilancia actual, la tasa de diagnóstico etiológico es 7%, con vigilancia sindrómica 72%. La media de tiempo que tienes para hacer el diagnóstico usual puede ser 13 días, en cambio la sindrómica 7 días. La media de tiempo de intervención, puesto que has hecho un diagnóstico más rápido, la vigilancia sindrómica te puede dar una intervención mucho más rápida. Y por lo tanto, la vigilancia sindrómica es una condición que siempre lo tenemos que hacer. Esto es solo para ver cómo por vigilancias sindrómicas se han ido detectando diversos virus, etcétera, etcétera. Cuando tengo síndrome febril sin rash, también puedo pensar en malaria, dengue, leptospira. Dengue no necesariamente va con rash, leptospira tampoco, fiebre y tifoidea, pues tener un rash transitorio, pero piensen en esas condiciones. Pero síndrome febril con rash, dengue y todos los arbovirus, leptospira, riquecha, fiebre y tifoidea también. Síndrome febril ictérico, fiebre amarilla, leptospira, síndrome febril más hemorragia, fiebre amarilla, encefalitis, malaria, fiebre más compromiso del sistema, compromiso del sistema nervioso central, no se olviden. Tienen que pensar en meningitis, tienen que pensar en encefalitis. Si vengo de una zona endémica de rabia, tiene que estar eh, rabia como diagnóstico diferencial. Encefalitis equínica, cualquier MEC viral, si es que tiene compromiso neurológico agudo. Una condición importante es tener en cuenta estas fiebres hemorrágicas que hemos estado hablando. ¿Por qué es importante? Porque si no diagnosticas a tiempo, el paciente se te puede morir. ¿Y qué son una fiebre hemorrágica? Es el conjunto de manifestaciones debidas a una inestabilidad circulatoria y pérdida del endotelio que te va a dar un daño endotelio que te va a dar pérdida sanguínea, te va a dar una cascada inflamatoria que te puede dar un daño multisistémico. Entonces, y eso te puede llevar a la muerte, te puede dar a trastornos hematológicos de todo tipo y finalmente muerte. El riñón, el pulmón se pueden alterar muchísimo. En hantavirus, por ejemplo, se puede ver eso. Piensen en esos pacientes graves de estas características. Compromiso hepático grande, fiebre amarilla y hemorragia tienen que darse cuenta. Este es, por ejemplo, un caso del hígado de un paciente que murió con fiebre amarilla y el otro es un hígado normal, ¿no? Entonces, la fase aguda de la mayor parte de los casos de fiebre amarilla se asocia con una replicación vírica activa. Pe- pe- Pero, pero ¿por qué tenemos que reconocerlo? Porque estos pacientes tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos si es que queremos tener la posibilidad de que se salven. Todos estos comienzan con fiebres, mialgias, luego viene cefalea, dolor abdominal, náusea, vómitos y fotopia. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque muchos de estos pacientes tú lo vas a poder ver en el inicio y vas a decir, no, es un dengue. Ah, no, pues puede ser una leptospira, no te preocupes. Obviamente no vas a hospitalizar a todos, pero dependiendo de la zona endémica, etcétera, vas a tener cuidado. Pero sí, a todos le vas a dar signos de alarma. A todos, a todos, a todos signos de alarma, porque eventualmente no comienzan, ya debutan con sangrado. Entonces, señora, si usted presenta tal característica, inmediatamente regrese al hospital. Por eso te va a permitir hacer un diagnóstico precoz y adecuadamente para que intervengas y cambie la posibilidad de mortalidad. Obviamente, tú vas a sospechar en aquellos que vienen con de una zona donde dan estas fiebres hemorrágicas, lo vas a sospechar de acuerdo a la epidemiología, a la evolución de la enfermedad. Y para terminar, no se olviden, enfermedad meningocócica, que también debemos tenerlo en cuenta. Y hay muchas formas de presentarse, ¿no? No solamente es la más común que nosotros conocemos, eh, como esta que en las siguientes 24, 48 horas te está muriendo. También hay meningococcemia, meningitis, neumonía, compromisos de conjuntivitis, artritis purulenta, pericarditis, uretritis. Y hay una condición que incluso se llama meningococcemia crónica, pero súper rara. Nos interesa que le diagnostiquemos rápidamente a la meningococcemia. La meningococcemia puede iniciarse con fiebre, cefalea, irritabilidad y ahí viene a tu consultorio. Y otra vez.
En las siguientes horas se puede estar, en las siguientes horas puede estar teniendo síntomas clásicos de shock. Por eso, nuevamente, sí, pues lo más probable es que sea un virus, lo más probable es un dengue sin signos de alarma, pero siempre, siempre ustedes a sus pacientes les van a decir que le van a tener que dar los signos de alarma para que ellos regresen inmediatamente y ustedes puedan intervenir precozmente. Obviamente, los signos de alarma se le dan con tranquilidad, pues no vas a asustar a todos tus pacientes. Entonces, fíjate cómo esta es la evolución. En la primera consulta, pueden verlo abajo, los pacientes solo vinieron con fiebre cefalea. En las siguientes 8 horas ya tenían signos de sepsis, taquicardia, bajo mal llenado capilar, flujo urinario disminuido, compromiso sensorio, y en las siguientes horas el paciente se está muriendo, ¿no? Rigidez de cuello, fotofobia, y luego ya pedía conciencia con delirio, convulsiones y estar muriéndose en las primeras 24 48 horas. Pero recuerden que ese es el cuadro típico, pero meningococo también te puede dar compromiso pulmonar, también te puede dar compromisos diarreicos sin síntomas específicos de enfermedad diseminada, y eso va a depender de los serotipos y por lo tanto hay que tener un diagnóstico precoz. Meningococo significa retos en el diagnóstico porque rápidamente los cultivos se pueden poner negativos. Si usas un antibiótico, en las siguientes 4 horas post antibióticos se pueden estar negativos. Muestras, un adecuado uso de tratamientos. Felizmente ahora se tienen más posibilidades, se usa PCR y ya se diagnostica más fácilmente. Entonces, finalmente, realice usted una historia clínica detallada, bien importante, toma en cuenta los aspectos epidemiológicos, valore bien la utilidad de los exámenes de laboratorio y no se olvide, considere tener un manejo sindrómico. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna